Buenas gente, sean bienvenidos a este canal. En este canal mi intención es traer historias de muchos universos y series, principalmente traducidas desde el inglés al español. Todas las historias que yo traiga aquí es porque tengo el permiso de los autores. En la descripción de cada video siempre estará el link de la historia original y de su creador por si gustan mirarlo. Ahora sin más que decir, pasen y espero que disfruten de estas historias tanto como yo. Capítulo 2. Espíritus e invocaciones. Ese hombre. Bueno. No le agradan los que matan cruelmente. O sin necesidad. ¿Y qué has estado haciendo todo este tiempo? Así es. Ya lo sabes. Tantas vidas. Tanto esfuerzo, todo por tu preciado poder. ¿Lo oyes ahora? Ya viene. Huye, pequeño señor. Oh sí. Corre. Espíritus e invocaciones. Este mundo estaba absolutamente roto. Naruto comprendió esta verdad fundamental justo antes de que pasara la primera noche. Y qué horrible verdad era. Sabía que este no era su mundo. Ahora podía aceptarlo, aunque a regañadientes. Todos y todo lo que había encontrado allí, con muy pocas excepciones, intentaban matarlo al instante. Bueno, bien por ellos, pero no iba a rendirse sin luchar. De nuevo, eso no le molestaba. Lo que le molestaba era la muerte. O la aparente ausencia de ella en este mundo. Esa noche, se habían refugiado en los restos desmoronados de una iglesia con un comerciante bastante curioso, a las afueras del castillo Velo Tormentoso. El hombre había estado encantado de ofrecer una gran cantidad de mercancías con descuento, y una pista sobre lobos aulladores en un lugar llamado Bosque Brumoso, a cambio de la protección de esa noche. Como líder, la primera guardia recayó sobre él, dejándolo solo para cuidar una fogata mientras sus compañeros dormitaban cerca de una pared medio derruida. Su mirada los recorrió rápidamente para asegurarse de que no les hubiera pasado nada mientras no miraba, y luego volvió a la oscuridad. Una muchacha muda y una mujer que podía desaparecer en el aire eran compañeras de cama extrañas, pensó. Estamos formando una pequeña y alegre comunidad, comentó Kurama. Dime, dijo, atizando el fuego con un palo. ¿Qué te parecen? El grande es fácil de leer, pero el otro. Es más de lo que parece. ¿Estás bien? Solo un poco conmocionado. Tenía todo el derecho a estarlo, dado lo que había presenciado hoy. Se habían topado con soldados de camino. No eran de esos que hablan mucho. No estaban dispuestos a ceder, y un intento de esquivarlos provocó un ataque. Trish los había machacado. Sin rival. Él había logrado ahuyentar al resto, pero el ataque ya estaba hecho. Un pequeño escalofrío le recorrió los hombros. Se había recuperado de eso, incluso la había perdonado por atacarla a ciegas. No podía encontrarle ningún defecto. No así lo que vino después. Dichos hombres habían estado sanos y salvos tras descansar en uno de estos sitios de gracia. Sanos y salvos. Incluso parecieron reconocerlos, aunque solo fuera porque no estaban tan ansiosos por enfrentarse una segunda vez. Por razones que desconocía, los enemigos parecían incapaces de morir allí. Y si lo hacían, no duraba mucho. ¿Acaso eso aplicaba a todos, o solo a ciertas personas? ¿Quería siquiera ponerlo a prueba? Realmente roto. Un término apropiado, dada toda esa charla sobre el destrozamiento, los anillos rotos y demás. Melina se había mostrado bastante habladora en ese sentido. Este reino, las tierras intermedias, lo llamaba ella, estaba completamente jodido. Lo que planteaba la pregunta, ¿cómo arreglarlo? ¿Quería siquiera hacerlo? ¿Debería? ¿Tenía ese derecho? Claro que sí. No eres de los que dejan sufrir a la gente. Sí, lo sé, pero ni siquiera sé dónde. Sus sentidos hormiguearon, advirtiéndole. ¿Puedo hablar un momento? Giró en el sitio. Una mujer vestida de blanco lo esperaba, encaramada en un afloramiento rocoso. 4 manos cruzadas sobre su regazo. Manos azules. Ladeó la cabeza, intentando ver bajo el sombrero de ala ancha que llevaba, y al final lo consiguió. Un ojo solitario lo observaba desde un rostro angelical, pálido como la nieve. Un placer conocerte, manchado, su voz era baja, incluso ronca. Soy la bruja, Rena. Él reconocía una mentira cuando la presentía. Ese no es tu verdadero nombre, ¿verdad? Ella no respondió. Ay, vamos. Hizo una mueca, percibiendo su enfado. No pretendía hacerte enfadar. Tienes frío, ¿verdad? Hay mucho espacio aquí junto al fuego. Ella no se movió. Una ceja rubia se alzó. ¿En serio? Frunció el ceño.
No necesito calor. ¿Sería así, no? Bien. Entonces él iría a verla. He oído hablar de un guerrero que recorre estas tierras a toda velocidad, sembrando toda clase de locuras. Su único ojo lo clavó en él mientras se levantaba y se dirigía hacia ella. Y al investigar el asunto, supongo que se habla de ti. Sintió un calor intenso en la nuca. Se rascó. Ese sería yo, sí. Como pensaba, dijo con una leve sonrisa. Entonces debo preguntar, ¿qué esperas obtener de todo esto? Nada, la verdad. Se giró y volvió a mirar la fogata, con el calor ardiendo en sus ojos. Me gusta ayudar a la gente. Mientras ella lo observaba, le lanzó un palo, avivando las brasas moribundas. Este lugar parece necesitar mucha ayuda. Su espíritu se animó al oír esas palabras, incluso al pronunciarlas. Así que eso es lo que voy a hacer. Realmente no sabía por dónde empezar, pero estaría maldito si no lo intentaba. Qué tonto, dijo frunciendo los labios. No puedes salvar a todos. Se rió de ella. De hecho, se atrevió a reír, como hacía tiempo que no lo hacía. ¿Ves? Eso suena a desafío. Y nunca me he echado atrás ante uno de esos. Te lo vuelvo a preguntar, insistió Rani. ¿Qué esperas ganar? Naruto sonrió. Por fin tenía su respuesta. Felicidad. Había hablado con la bruja la noche anterior. Melina sabía que no era asunto suyo. De hecho, cualquier otra persona habría estado profundamente dormida. Solo se había dado cuenta por casualidad, y al darse cuenta, su ansiedad se disparó. La mortificaba. No era una doncella de verdad, no realmente, pero tenía su propósito. Al igual que Rani. No necesita juntarse con ese. Y aún así lo hizo. Se sentaron y hablaron durante un rato. Su manchado parecía ser de un tipo curioso. Le dolía mucho, pero no podía culparlo por ello. Quizás él no era su deslustrado en absoluto, no actuaba como tal en absoluto. No tenía ningún destino en mente, de hecho, vagaba de aquí para allá sin ninguna preocupación. Ella ya había intentado guiarlo hacia el castillo velo tormentoso y la gran runa que había en su interior, pero él parecía inmune a sus maquinaciones. Él se rió cuando ella le ofreció convertir sus runas en fuerza, porque verás, él no tenía ninguna runa. Naruto no había matado a nadie. Desde que llegó a esta tierra. Ni una sola. Incluso ahora lo veía derribar a un soldado con un potente puñetazo en la cabeza. Se arrodilló, se aseguró de que el pobre seguía con vida y siguió caminando. Desconcertante. Otros se apartaron, cayendo ante sus puños y técnicas que ella nunca había visto. Nadie podía tocarlo. Nadie se acercaba. Y aún así, permanecía en su estado básico. Este hombre era un guerrero, un luchador. Conocía el campo de batalla y luchaba con una velocidad aterradora. Sus técnicas desgarraban armaduras y su puño destrozaba armas como si fueran astillas. Por donde caminaba, los enemigos caían en abundancia. Podría haberse abierto paso entre ellos en un tornado de sangre, cegar sus runas y dejar que se pudrieran. Pero no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué no mataría? No tenía miedo de pelear, pero las heridas que infligía eran menores. No así la centinela agreste, o Trish, como la llamaba. La había visto luchar. Aquella era un torbellino de dolor para cualquiera que se acercara a ella o a su montura. Los sabios huían al verla. Los temerarios se quedaban con la cabeza destrozada por alabardas y escudos. Pero no así su manchado. Ella se sometió a él en silencio, como era su costumbre. Debía de ser un tipo blando. Darse cuenta de ello la alarmó, y no para bien. Su manchado quería ayudar a los demás, sanar en lugar de herir. Espera. ¿Su manchado? Solo lo conocía desde hacía unos días. ¿Cuándo había empezado a pensar en él así? Además, ¿quién se creía que era al perdonar a sus enemigos? Bien. Entonces eso lo resolvió. Su apariencia estaba completamente loca. Melina sintió que debía estar loco, aunque solo fuera porque eso explicaba su reciente oleada de acciones. No buscó a Godric el injertado como lo habían hecho sus parientes antes que él, no, nunca. Parecía empeñado en recorrer la espesura en busca de cada rincón. Cada cofre, cada pieza de tela, cualquier cosa que pudiera encontrar. Cuando su alto compañero se resistía, simplemente le señalaba que necesitarían esas cosas para sobrevivir. Melina sentía que solo estaba acaparando cosas. ¿Sería lo suficientemente fuerte para enfrentarse a Godric, en toda su espantosa gloria? Solo podía tener esperanza. Por muy retorcido que fuera, era un semidios.
Había sido el fin de muchos deslustrados antes. Oye, ¿tienes que hacer eso? Naruto se giró de repente, mirándola directamente, a través de su forma espectral oculta. Si vas a viajar con nosotros, al menos podrías ayudarnos con algunas de nuestras cargas. Llevar algunas cosas, ¿sabes? Melina se enfureció. Era un farol. No podía ser consciente de su presencia. No, seguro que no. Nadie podría encontrarla ni hacerle daño en su forma espectral. Ignóralo. Tal vez si se quedaba callada, completamente quieta, la dejaría en paz. Puede que no pueda verte cuando estás así, pero te percibo con bastante facilidad. Naruto se puso el puño en la cadera, con un tono casi de reproche, como un hermano mayor hablando con uno menor. Ahora baja, deja de esconderte y deja de hacernos perder el tiempo. Maldito sea. Apareció enfadada. No tienes por qué ser grosero. No pretendo serlo, dijo arrastrando las palabras. Pero si quieres ayudarnos, al menos puedes hacer tu parte. En lugar de ceder, Melina desvió el tema hacia aguas más seguras. Harías bien en no confiar en esa bruja. No, esa sonrisa deslumbrante volvió a brillar, radiante como un rayo de sol. Creo que estaré bien. No parece de las peligrosas, ¿sabes? Qué poco sabía. Esa era peligrosa. Ella lo sabía perfectamente, después de todo. Su nombre es Rani, lo sé, dijo, asintiendo con la cabeza. Me lo contó. Melina se resistió. ¿Cómo? Bueno, al principio se presentó como Rena, sus labios se curvaron en una leve sonrisa mientras caminaban. Pero me lo contó después de que la insistiera un poco. Aunque se escapó poco después. ¿Rani? ¿Huir? Qué impropio de ella. No, eso no le preocupaba. Ya no, Melina apretó los dientes hasta que sintió que le dolía la mandíbula. No, no podía romper su pacto. Ay, el hecho estaba hecho, el trato hecho, su acuerdo sellado de palabra y vínculo. No podía deshacerse tan fácilmente. A él no parecía importarle. Bien. Si a él no le importaba, entonces a ella no le importaba lo que él pensara, ni un ápice. Dejando a las brujas de lado, te sugiero que tengas cuidado con otros asuntos, y si sus palabras fueron un poco cortantes, fingió no darse cuenta. No sea que te metas en problemas y te veas injertada por Godric. Ya has dicho esa palabra antes. Injerto. Su mirada se fijó en la de ella. Cuéntame más sobre eso del injerto. Una fría certeza se apoderó de Melina. ¿Seguro que lo sabía? Debía saberlo. No podía ser tan ignorante. ¿De verdad no lo sabes? La miró con los ojos entrecerrados, recordándole un poco a un zorro. ¿Saber qué? Quizás fue una negligencia de su parte manipularlo de esa manera, su expresión delataba que sabía perfectamente lo que hacía, pero su amor por la vida podría ser una bendición. Si supiera las atrocidades que esa cosa cometía a diario, tal vez se apresuraría a detenerlo. O morir, susurró una vocecita desagradable en su cabeza. Tonterías. No caería tan fácilmente. Seguro. Eres un auténtico forastero en estas tierras, ¿verdad? Intentó disimular el desprecio en sus palabras, pero fue en vano. Mata a docenas de manchados cada día y los añade a su hueste. Su cuerpo. El silencio que siguió amenazó con ahogar la vida de sus pulmones. Ojos azules vidriosos, fríos de ira. ¿Acaso él, ahora? Melina lo soltó y desapareció de nuevo en el éter. Menos de una hora después, llegaron a la choza. Todos han sido injertados. 3 pequeñas palabras, pero que hicieron hervir la sangre de Naruto. Todos los que vinieron conmigo, continuó balbuceando la mujer encapuchada a sus pies, ajena a su creciente furia. Cruzaron el mar por mí. Lucharon por mí, se abrazó, como si temiera que sus extremidades salieran volando en cualquier momento. Solo para que les arrebataran los brazos. Y las piernas. Y las cabezas, tragó saliva, temblando levemente. Todo, arrebatado y pegado a la araña. No había pensado encontrar a nadie aquí, y mucho menos una historia de dolor como esta. ¿Araña? Graznó, recordando la advertencia de Melina. ¿No lo sabías? Lo miró con los ojos húmedos. Si te quedas pegado a la araña, te conviertes en crisálida. Menuda broma, pensándolo bien. Se le escapó una risa débil. Vas al castillo Velo Tormentoso, ¿verdad? Espero que no te haya seducido ese tipo de la máscara extraña. Frunció el ceño. No había conocido a ningún hombre con máscara. ¿Has llegado a ser uno con la araña, supongo?
Podía sentir la fachada que ella ponía, incluso a través del miedo. Eso nos convierte en 2 gotas de agua. Pero no tengo tu coraje. Da miedo, ¿sabes? Su voz se quebró un poco ahora, pequeña y lastimosa como era. Que te corten los brazos, o las piernas. O la cabeza. Ella bajó la cabeza avergonzada. Quiero ser como los demás, pero me da mucho miedo. No soy más que un cobarde, ¿sabes? Él se arrodilló ante ella y no se movió. Si no es mucha molestia. ¿Podrías pasarme un mensaje si ves a las pequeñas crisálidas en el castillo? Sus ojos sinceros se volvieron a encontrar con los suyos. Diles que las amo. Y que, a pesar de mi cobardía, estoy segura de que pronto me uniré a ellas. Por fin le estoy cogiendo el tranquillo al dolor, ¿sabes? Kurama siseó absolutamente en su cabeza. Naruto sintió una extraña sensación en el pecho. Era ardiente. Odio. ¿Era odio? ¿Cuánto hacía que no lo experimentaba? Desde dolor, desde este nivel de ira cruda y primaria. Eso lo resolvió. Hablaría con ese tal Godric. Varias palabras. Palabras fuertes, con puños, y posiblemente un Rasengan. O 3. Sugiero un Rasen Shuriken. ¿Podrías llevarte a este pequeño contigo? Le ofreció una caja de cenizas, devolviéndolo a la realidad. Creo que la pobre se merece a alguien más valiente que yo. Ahí estaba de nuevo, esa sonrisa tímida y temblorosa, como si casi esperara que la partiera en 2. Y los espíritus te miran con mucho cariño. Creo que se alegrará de tu compañía, pequeño. Naruto tomó una decisión. Sus manos volaron y tomaron las de ella. ¿Entonces puedes usar jutsus de invocación? Increíble. ¿Entonces puedes usar jutsus de invocación? Increíble. De todas las palabras que Roderica esperaba oír, estas no eran. ¿Jutsu? ¿Qué demonios era un jutsu? Y sus manos estaban terriblemente calientes. Su mirada se dirigió a sus dedos, entrelazados entre sus palmas. Dedos traicioneros la traicionaron y apretaron con más fuerza. ¿De verdad lo cree? Balbuceó ella atropelladamente. Luego la vergüenza la invadió. Me temo que se equivoca, señor. No soy increíble, no, en absoluto. Nada de eso. Su grito aniquiló sus dudas antes de que pudieran arraigar. Es duro al principio, empezar como invocadora. Créeme, lo sé. Asintió con la cabeza antes de que ella pudiera armarse de valor. Pero no debes rendirte. Esos fuertes brazos la sacudieron mientras él le estrechaba las manos. Se vuelve más fácil con el tiempo. Créeme. Ella se sobresaltó bajo la fuerza de sus palabras. ¿Quién era él? La había encontrado por pura casualidad y ahora parecía decidido a levantarle el ánimo. Espíritus. Un chiste malo. Aún así, el hombre que tenía ante sí brillaba con tanta intensidad en su sexto sentido, un sol en todo su esplendor. Incluso el propio Earthtree parecía opaco en comparación. No, esos pensamientos eran una blasfemia. Y hablando de eso, tenía un maldito centinela agreste justo detrás de él. ¿Acaso no podían leer la mente? Había oído las historias. Y, en realidad, ¿qué hacía con un centinela? Ese bruto casi había derribado a varios de sus amigos antes de que llegaran los hombres de Godric. Ese caballero gigante le cortaría la cabeza. Deberías venir con nosotros. El cuello de Roderica casi sufrió un latigazo. Yo, exclamó la palabra con un leve chillido. No podría. Solo te retrasaría, y no es seguro ahí fuera. Una ceja rubia se arqueó. Aquí no hay mucha seguridad. En eso tenía razón. Una brisa fuerte podría derribar estos muros. Mira, se llevó el pulgar a la boca, casi rozando los labios. Hagamos un trato. Si le gano a este Godric. El centinela agreste hizo un ruido de incredulidad detrás de su casco. Entonces, ¿vendrías con nosotros? Terminó Naruto. ¿Podría? A este manchado en particular no le faltaba confianza, por lo menos. ¿Pero poseía la habilidad? ¿Podría un simple mortal aspirar a vencer a un semidios? Nunca había visto a Godric el Injertado, ni ella misma, pero aún así había oído hablar de él. Las leyendas decían que era tremendamente fuerte, incluso en su edad declive. Lo suficientemente poderoso como para seguir siendo el señor de velo tormentoso, incluso después de tanto tiempo. Los caminos sin duda serían más seguros. Roderica negó con la cabeza un momento después, negándose a pensar en eso. Pero no puedes. Es demasiado poderoso, incluso para alguien como tú. Genial. Su sonrisa le indicó que había caído en su trampa.
Hasta entonces, te dejo con un guardia. Por si acaso. Antes de que ella pudiera pensar en detenerlo, él se mordió el pulgar. La sangre brotó a borbotones. Roderica se echó hacia atrás, agitándose las manos para protegerse la cara. ¿Qué haces? Esto, dijo sonriendo, retrocedió 3 pasos largos para ponerse a salvo y golpeó el suelo con la mano. Jutsu de invocación. Salió humo mientras la escritura rúnica brotaba de su palma. Una figura oscura emergió del interior, imponente sobre la choza, ahora más grande, aún más grande. Roderica levantó la vista, entrecerrando los ojos ante la bruma. ¿Qué era aquello? ¿Quizás un dragón enemigo? Era tan terriblemente grande. Una repentina ráfaga de viento barrió el humo. El centinela agreste emitió un sonido de terror. Roderica asintió. No era un dragón. Para nada. Aún así, sintió que se le abría la mandíbula. Esa. Es una rana muy grande. Sapo, en realidad, corrigió Naruto. Son susceptibles con eso. ¿Por qué? Esa maldita cosa era más grande que una casa. Oye, Naruto. Saludó la bestia a la rubia, porque, al parecer, podía hablar. Dios mío, se sentía débil. ¿Cuánto tiempo sin verte? Oye, Gamakichi. Su compañera rubia saludó a la monstruosidad. Necesito un favor. ¿Te importaría? Roderica apenas oyó el entusiasta intercambio que siguió entre el improbable Do. Se refugió en un pequeño remanso de paz en su mente. Aún así, su mundo se reactivó y se sintió débil. No solo tenía un espíritu dentro, sino que podía invocarlos. Qué insignificante la hacía parecer. Ni siquiera había invocado algo de las cenizas. Era una criatura viva y respiraba, y oh, cómo se había metido en este lío. ¡Ey! La invocadora parpadeó, volviendo a la realidad por el tirón de su manga. Quédate con mi amigo. El rubio le ofreció la mano. Te prometo que te protegerá. Vuelvo enseguida. ¡Qué atrevido! ¿Se dio cuenta siquiera de lo que decía? Sus dedos se curvaron alrededor de los de él, muy suavemente. ¿Podría decirme su nombre, señor? Nefeli se arrodilló ante el hombre muerto y le presentó sus respetos. Siéntete orgulloso. Tocó con una mano el pecho del caballero destrozado que temblaba a sus pies. Fuiste un excelente guerrero. Tu único error fue elegir a tu amo. Su mano cerró la visera abollada, ocultando la desolación sangrienta del rostro del hombre junto a sus últimos suspiros. Descansa, ahora. Deja que los vientos te eleven a un lugar más alto. El guerrero expiró bajo ella con un gorgoteo áspero. Casi sonó como un suspiro. Se enderezó con uno de los suyos. ¡Qué lástima! Aunque su señor estaba podrido y sus cuerpos retorcidos por dentro, eran buenos luchadores. Le avergonzaba matarlos. Pero era su deber. No podía permitir que vivieran, no como los monstruos sin mente en los que se habían convertido tras el destrozamiento. Ahora, Godric. Ella se enfrentaría a él y lo mataría, o moriría en el intento. La puerta se abrió de golpe. Nefeli se echó hacia atrás, buscando un hacha, preparado para un ataque. Tuvo tiempo de admirar sus brillantes ojos azules, sus mejillas con hoyuelos fruncidos y su cabello rubio radiante. Entonces él se abalanzó sobre ella, prácticamente entrando de golpe en la habitación. ¡Tú! Exclamó el intruso con un grito que la estremeció. Parecía y sonaba harto hasta la médula. Ni se te ocurra. A pesar de ello, Nefeli se encontró firme. ¿Yo? ¿Nos vas a atacar como a todos los demás? Ella negó con la cabeza lentamente. No. Ni siquiera en su mejor día. No cuando estaba cubierto de tanta sangre, y ninguna suya. ¿Había atravesado el castillo para llegar hasta allí? ¿Y quién era esa mujer gigantesca que lo perseguía? Ni siquiera cabía por la puerta, tal era su altura. Tuvo que agacharse para mirar dentro. Una inspección más cercana reveló una armadura dorada, una alabarda familiar y... ¡Oh! ¡Oh, mierda! A Nefeli se le heló la sangre. Centinela agreste. ¿Qué estaba haciendo una maldita centinela allí? Manchado, ¿estás? Tomó la iniciativa como era y se presentó brevemente. Soy Nefeli Lox, manchado, y guerrero, estoy aquí por decreto de mi padre, miró al caballero a sus pies. ¡Qué repugnante! Este injerto de Godrix no le sienta bien a un señor. Ha corrompido hasta los mismos vientos. Él solo la estaba mirando. ¿Acaso escuchó lo que decía? Si pretendes desafiar a Godric, te pido que me llames para luchar a tu lado. Con esa mirada, solo podía suponer que lo era. Sus actos enfrían el viento, y ella también ante la idea de enfrentarse a él sola.
Estoy segura de que mi padre me permitiría ayudarte en la próxima batalla. ¿Escuché bien? El hombre se abalanzó sobre él, reclamando su atención una vez más. ¿Buscas a Godric? Su cerebro se quebró bajo su mirada directa. ¿Sí? Los ojos azules brillaron con furia salvaje. Eso suena grandioso. Vistas previas. Naruto hizo crujir sus nudillos. Tiempo de la función. Nadie entendió. Tontos y petimetres todos ellos, incapaces de comprender su grandeza. Poderoso dragón, eres un heredero legítimo. Tocó con su mano de 6 dedos su garganta destrozada. Préstame tu fuerza, oh, pariente. Llévame a mayores alturas. La puerta se movió detrás de él. Bueno, ahora. Un humilde deslustrado. Apretó el mango de su hacha, con la sangre calentándose para la batalla. ¿Jugando a ser un señor? Hizo una pausa. No solo un deslustrado. Otro. Y detrás de ellos. El hombre se atragantó. ¿Cuántas vidas te injertaste? Tantos como sean necesarios. Y muchos más por venir. Te lo ordeno, arrodíllate. Soy el señor de todo lo que es dorado. Suelo. Espera. ¿Suelo? ¿Por qué suelo, ahora? Aturdido, parpadeando, sus pensamientos volvieron a él. Lejanamente, notó un dolor terrible en la mandíbula. Su rostro rozaba la tierra de una forma que ningún señor que se precie deseaba. Golpeado. ¿Alguien se había atrevido a golpearlo, Godric el Dorado? ¡Qué descaro! Su rabia ardía, más ardiente que la llama de un dragón. Y esa inmunda mancha seguía acechándolo. Levántate, sus palabras fueron un gruñido, la furia justificada manifestada. Aguanta tus golpes como un hombre. Godric intentó levantarse, pero otro golpe increíblemente rápido le alcanzó en la cara. La sangre brotó a borbotones de su labio partido. Yo soy el señor de. Tú eres el señor de nada. Oye. Una joven con túnica agitó la mano, más bien la agitó, desde la siguiente cuesta. Luego, más fuerte, ahora. Oye. Naruto miró a la izquierda. Naruto miró a la derecha. ¿Quién? Yo. Lo tocó, esa pequeña mota de luz, y el mundo cambió. ¡Guau! Retrocedió por costumbre y se dio cuenta demasiado tarde de dónde había aterrizado. Atrás quedaron las ondulantes colinas verdes y el gigantesco árbol dorado. En su lugar no encontró más que páramos muertos y... Ese es un gran dragón. Levantó la vista. El dragón miró hacia abajo, clavado en el suelo. Su gran hocico escamoso, de alguna manera, lograba transmitir sorpresa a pesar de su grosor. Estaba atrapado, simplemente tendido allí, entre la podredumbre. Era enorme, tan grande que podría competir con Kurama. Y entonces rugió. ¡Ah! Tuvo un momento terrible al ver las llamas que se acumulaban en el fondo de su garganta. Llamas que se extinguieron con un gemido sordo mientras un Kurama, bastante desconcertado, se alzaba a su alrededor y le pisoteaba la cabeza con una pata dorada. Ese instante de comprensión hizo que su roce con la muerte fuera aún más intenso. Lagarto malo. Tranquilo. No estoy aquí para pelear contigo. Editar, sí, es Grey Roll, la dragona gigante de las tierras salvajes de Kaelid. No hace falta decir que tenemos planes para ella. Descansa y relájate.